día, que el Señor me les bendiga a todos. Y como decía nuestra hermana, en esta mañana tenemos la meditación, siempre siguiendo, mis amadas hermanas, estudiando Hebreos. Y como estamos viendo en el capítulo 6, hemos visto que aquí se nos enseña de la madurez espiritual también y de la bendición para los fieles y el castigo también para los infieles. Y en los textos, mis hermanas, que a mí me ha tocado dar la meditación en esta mañana, es en Hebreos 6, 11 y 12. Eh, Vamos a leerlos, mis amadas. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así es, mis hermanas. Vemos aquí en estos textos la importancia de la fe y la paciencia. ¿Por qué es importante que sigamos teniendo esa paciencia y esa fe en Dios? Veamos, hermanas, la esperanza es Cristo, porque vemos que Pablo en su saludo a Timoteo le dice, le dice en primera de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Así es, hermanas, el Señor Jesucristo es nuestra esperanza de salvación, porque cuando creímos y obedecimos, hermanas, Él, por su sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, Él nos dio la salvación. Y esa es nuestra esperanza, mis amadas hermanas, que nosotras vamos a ser salvas en aquel día de el juicio. Bueno, vamos a leer también en Primera de Pedro 1:3, que nos dice: bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva, mis hermanas. El Señor Jesucristo fue crucificado, fue sepultado, pero también resucitó al tercer día. Nuestra esperanza no es muerta, nuestra esperanza es viva. Y también aquí siempre en Primera de Pedro 1:21 nos dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y es así, mis hermanas, nuestra fe debe ser solamente en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, hermanas, que nosotras tenemos que estar atentas y tenemos que estar siempre con empeño, como dice, con solicitud, siempre deseando escuchar la palabra de Dios, siempre deseando meditar en ella, mis amadas hermanas, para poder así seguir esos caminos y tener esa esperanza en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser siempre cuidadosas y diligentes, escudriñando siempre las sagradas escrituras. Y así sabremos, mis amadas hermanas, si estamos en la verdad del Evangelio puro, en la verdadera doctrina, porque nuestra salvación es grande, hermanas, si no la podemos perder por nada, pues. Entonces vemos también aquí en el versículo 12, siempre en Hebreos 12 y 12, dice que aquí vamos a Hebreos nuevamente. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire, no nos hagamos perezosas, sino que imitemos a aquellos que por la paciencia ellos tuvieron esa esperanza viva.
Y ellos heredan las promesas, pero hermanas, ¿quiénes son aquellos que heredan las promesas? ¿O quiénes aquellos también heredaron promesas en los tiempos antiguos? Bueno, como vemos en las escrituras, hermanas, tenemos ejemplo de muchos que heredaron promesas. Uno de ellos es Abraham y Noé. Y sabemos pues cómo Abraham heredó la promesa de ser padre de muchas multitudes después de que él no tenía hijo. Noé, hermanas, por su obediencia, él se salvó él y toda su familia en el diluvio. Entonces Dios les dio esa promesa y Dios se las cumplió. Pero mis amadas, en el Nuevo Testamento también tenemos al apóstol Pablo, que en Primera de Corintios 4:16 él nos dice: por tanto os ruego que, que me imitéis. Como dice hermana, él que lo imitemos a él, porque conocemos, hemos estudiado bastante del apóstol y sabemos cómo fue su vivir de él, cómo fue su trabajo en Cristo para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, por eso él está diciendo aquí a los de Corintios que lo imiten a él. Y segunda de Tesalonicenses, mis hermanas, 3:7 nos dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, mis amadas hermanas. Aquí nos está instando el apóstol Pablo, como a los de Tesalónica, que sigan su ejemplo, que nosotros también no andemos desordenadamente en nuestra manera de vivir, sino que procuremos andar en santidad siguiendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo que Él nos ha dejado. Entonces, como les decía, que no debemos de estar ociosas, tenemos que trabajar en la obra del Señor con diligencia y prestas, mis amadas hermanas, a servir en lo que el Señor Jesús nos llame o nos mande, pues sabemos que hay mucho trabajo, mucho que hacer en nuestras congregaciones y en nuestro vivir diario también, mis hermanas. Sabemos que tenemos que predicar el evangelio, que tenemos que llevar consolación a las personas, al mundo que está en tinieblas, hermana. Un texto bíblico, algo que tengamos en memoria, nosotros se la podemos decir a las personas y les podemos dar consuelo según ellos estén pasando en sus vidas. Entonces, mis amadas hermanas, deseemos pues que cada una de nosotras sigamos con empeño esta carrera hasta el final. No nos cansemos por más pruebas que tengamos, hermanas. Recordemos que nuestro Señor vive porque Él resucitó de entre los muertos y sabemos, seguro estamos que está en los cielos con nuestro Padre Celestial. Él está presto a escuchar nuestras oraciones, mis amadas hermanas. Andemos en santidad siempre, en el temor de Dios. Imitemos a Cristo, que Él es el mejor ejemplo, hermanas, porque Él es santo. El mejor ejemplo que tenemos en humildad, en obediencia y en amor. Hermanas, el Señor Jesús es nuestro mejor ejemplo a seguir. Tenemos que seguir sus pasos y seguir adelante en esta carrera. Y desear que no solo nosotros sigamos con empeño, mis hermanos, sino que también nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros vecinos y nuestros amigos, hermanas, tenemos que seguir adelante y animarlos a ellos, a nuestros hermanos, a seguir, también tomar el ejemplo de aquellos hermanos, los ministros, los diáconos, que ellos también nos enseñan de esa fe y de esa esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Bueno, mis amadas hermanas, como les decía, seamos fieles a la iglesia visible y a Dios y a su palabra escrita. Y mis hermanas, que siempre permanezca en nosotras la fe, la esperanza y el amor
que permanezca siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Mis hermanas, esta ha sido la meditación de esta mañana de estos dos textos y que el Señor me les bendiga a todas. Bendiciones. Amén.